Javier Delgado Prado, mi amigo, un placer saludarte. Bienvenido al podcast El Profe Bustos Don José Luis Bustos y Castillo. y Castillo. ¿Está seguro? ¿Estoy seguro? Qué bueno, qué bueno. No, qué gusto recibirlo acá en el Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense. Fuera del programa, pues ya recordando viejas anécdotas de lo que nos ha unido el fútbol, nos ha separado por momentos, nos ha unido, pero siempre es un gusto recibir amigos como usted, José Luis. Gracias, Javier. Para mí, para mi familia, también es un honor. Y para todos nuestros seguidores, la verdad es que impresionante el Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense. Y qué alegría cuando un ícono como Javier Delgado Prado esté siempre ligado a una institución tan prestigiosa como es Liga Deportiva Alajuelense. Pero bueno, vamos a lo que es el podcast como es. Digamos, nosotros lo que queremos, Javier, es que la persona que está viéndonos, ella, él, tenga la posibilidad de que los sueños se pueden cumplir. Esta es una historia que vamos a contar para que vean todas y todos que realmente las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Y quiero, digamos, en esto nosotros queremos darle un perfil y un matiz a nuestros seguidores y seguidoras de cómo son los inicios de las personas que han tenido éxito y cómo lo han logrado forjar poco a poco y que se pueda transmitir para que eso sea un instrumento, digamos, para poder realizar sus sueños. ¿Cómo inicia Javier Delgado ahí en sus orígenes, escuela, colegio? Profe, es muy interesante esto que usted habla y yo lo utilizo mucho porque mucha gente ve lo que somos producto ahora, casi un producto no terminado porque falta mucho por vivir, pero lo que hemos logrado alcanzar, pero no saben la procesión que vino desde atrás, ¿verdad? Todo lo que uno ha pasado, tal vez dicen, ah, qué bonito, famoso, tiene carro, tiene familia, todo eso, pero lo que uno vivió desde pequeño creo que le fue formando a uno, no solo el carácter, sino la personalidad, la lucha. Mis orígenes son allá en los barrios del sur, en Barrio Cuba específicamente, donde una familia de 5 hermanos, con mi mamá teniendo 3 trabajos para mantenernos, donde en aquellos años, yo soy modelo 68, entonces en aquellos años 70, años 80, eran tiempos muy diferentes, siempre, y eso yo creo que no se ha quitado, uno con el sueño de ser jugador de fútbol. Yo me acuerdo que yo ahí en Barrio Cuba vivíamos en una cuartería, eran unos pasadizos de cuartos, donde mi mamá primero tenía un cuartico totalmente de madera. Después, cuando los medios daban y se iba alguien de la par, cogíamos otro cuarto. Llegamos a tener cuatro cuartos, que se convirtió en una casa. Teníamos los baños y las pilas afuera, compartidas con todos los demás. Entonces, Perdón, Javier, en un inicio, un cuarto todos. sí, en un inicio, un cuarto todos. Siempre nos acomodamos y todo, nos adaptamos a la situación y también veíamos el esfuerzo de mi madre, Claro. doña Ethel Prado. Mi papá aparecía ahí, en algunos momentos sí, en otros no tanto, pero bueno, al final de cuentas creo que mi mamá fue la que nos sacó adelante. Mis hermanos, yo soy el menor de mi familia. El comiche. El Cumiche, sí. Mis hermanos, los 4 estuvieron en guardería mucho tiempo, obviamente porque mi mamá necesitaba trabajar. Y yo estuve sí en guardería, pero 1 o 2 años si acaso. Yo tuve la posibilidad de estudiar, estudié en la escuela Juan Rudín en Los Ángeles. Después fui al Liceo Luis Doble Segreda y terminé en el Colegio Técnico de Sabana Sur, estudiando técnico medio en contabilidad. Ese es Eso, el Cotepeco, ¿no? el Cotepecos, Correcto. correcto. Obviamente, en todo ese transcurso, cosas que me marcan a mí es que me quedaba cerca de la sabana, como a 2 kilómetros, caminando, obviamente.
Y siempre que yo podía, los sábados y los domingos, me iba desde las 8 de la mañana hasta que diera el sol. Me iba a veces con amigos, a veces solo, a ver a cuál equipo en la sabana le faltaba un jugador y yo me metía a jugar. Eso era casi religioso, sábados y domingos. Después ya estuve en equipos ya un poquito más organizados en el barrio, después en selección de Barrio Cuba, siempre como delantero centro, siempre, por mi estatura, cabeceaba bien, era goleador. En todos los equipos que estuve fui goleador. Había un campeonato muy famoso en Don Bosco, en el estadio Don Bosco. Ahí también participábamos, había una particularidad que para jugar uno, para poder que lo revisara el árbitro, uno tenía que ir a misa antes. El que no iba a misa no podía. Entonces era una buena medida que a muchos nos ayudó, ¿verdad? A tener muy arraigado esa fe católica. Y pero nunca descuidé los estudios, a pesar de que yo tenía mucho tiempo solo, libre, porque mis hermanos trabajaban, ya cuando estaban mayores, mi mamá trabajaba, y yo pues estaba con mis amigos. En ese momento había amenazas, sí, había amenazas, había droga, marihuana, cemento de contacto de esa zapatería, era lo que más, lo que más existía. Habían, se consumía en los potreros y ese tipo sí, de habían cosas. ladrones, pero era un poco más controlado. Me acuerdo yo, y esto siempre lo cuento a los grupos en los que yo estoy, de jugadores y todo, de que a mi concepto uno es producto de sus decisiones. Uno no le puede estar echando la culpa a nadie. Correcto. Sus decisiones son los que lo van a marcar. Y lo que yo les cuento es que yo sentado a la orilla de la acera, en el barrio con mis amigos, yo en el centro, amigo a la izquierda, amigo a la derecha, inhalando cemento, y yo nunca fue para decirles dame para probar, o ellos nunca me dijeron toma, tenés que probar. Fue mi decisión. Y eso marcó mi vida, porque tal vez si hubiese ido por esa inclinación, no sé qué hubiese pasado con mi vida, porque tenía todo el tiempo del mundo para hacer cosas buenas o cosas malas. Con el esfuerzo que yo vi siempre de mi mamá de darme el estudio, fui el que tuve menos carencias de los hermanos. Yo sí tenía, mis hermanos probablemente se pasaban pantalones, se pasaban zapatos, se pasaban camisas, Claro, que iban dejando. Yo no sufrí tanto esa situación porque ya mis hermanos trabajaban y también como era el menor, el más chineado. el más chineado, entonces eso me ayudó. Aproveché mucho el estudio, saqué mi técnico medio en contabilidad y después de eso fue que me surgió la posibilidad de ir a probar a Liga Deportiva Alajuelense. Yo estaba ya en la tercera división de la selección de Barrio Cuba. El entrenador, don Mario Carmona, trabajaba en la dirección de deportes. Como trabajaba en la dirección de deportes, él iba a los congresos y a las reuniones de entrenadores. Entonces conocía a los entrenadores. Y un día le dijo a don Jorge León, que estaba de entrenador de las promesas de Liga Deportiva Alajuelense, lo que es hoy alto rendimiento, le dijo que si podía mandar a 3 muchachos a probar. Y don Jorge le dijo que sí. Nos mandó a 3, fuimos a probar. Cuando llegamos al estadio de Alajuela, las pruebas en algún momento eran atrás de donde están hoy las canchas sintéticas. Correcto. Eso era un lote que había una parte de zacate, otra de tierra. Después fue como semana y media, algunos sí partidos en espacio reducido ahí en la cancha. Llegamos 110 muchachos a probar, 110. Y para no cansarlos con el cuento, nos quedamos 2. Siempre me hacen la misma pregunta. Supongo que la estás pensando. ¿Quién era el otro? Ni me acuerdo, no sé. No tengo ni la menor idea, no me acuerdo. Yo lo que sí sé es que yo me quedé como delantero. Como delantero. No, como delantero goleador. Empezamos el torneo de promesas y no encontraba el marco por ningún lado. No encontraba el marco. O sea, yo me esforzaba y todo, y no era lo mismo lo que yo había vivido en fútbol amateur, en la calle. Don Jorge León. Jorge León era el técnico. Jorge León era el técnico. Y esto es algo que yo siempre le he agradecido a él. Una gran persona. Sí. Vea, muy disciplinado. Saludos, sí, muy disciplinado. Sí. Muy duro. Sí, claro. Pero fue de los mejores entrenadores con porque esa me visita formó. que él le daba, ahí exactamente. igual que don Ivo. Sí. Don Ivo era igual. Sí, Llegaba y le decía, papito, vaya y lávele los trastos a su mamá y no regrese más. Correcto. Entonces, él, no sé por qué me tuvo mucha paciencia.
y me fue reubicando. Me puso de creativo. Me tiró por la derecha, volante. Me tiró por la izquierda. Me tiró de contención y me tiró de central. Y ahí me quedé. Ahí me quedé, ahí me quedé. Eso coincidió con la segunda venida de don Iván Ras, que en paz descanse. Te iba a preguntar sobre Sí. eso. Y don Iván, yo creo que le llamó la atención mi estatura. Porque en ese entonces los defensas centrales en Alajuelense... Tenías ahí un ángel que yo creo que te ayudó mucho. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Fernando Sosa. Sí, Fernando. Extraordinario jugador. Correcto. Eso te iba a decir. Los que estaban en el centro de la defensa eran Mauricio Montero, Fernando Sosa, estaba Óscar Valverde, estaba Ricardo Chacón, que a veces jugaba de central, a veces de lateral, estaba Peinado, que venía del proceso de los Carasucias, porque el entrenador en ese entonces era Juan José Gámez, que en paz descanse también. Un día me llevé un susto. Íbamos nosotros en las promesas, no entrenábamos en el estadio, obviamente, sino que ahí llegábamos, nos cambiábamos a la buceta y a buscar cancha. Ahí en Lote Sánchez, en Sabanilla, en cualquier lado de Alajuela. Y un día me voy subiendo a la buceta y nuestro amigo Víctor Reyes, Mingo, que todavía está aquí, que es toda una institución dentro de Liga Deportiva Alajuelense, me dice, Javier, no, que se baje. Y digo, ya la pucha, ya me van a echar, ya se acabó todo. Y le digo, ¿qué pasó, Minguito? Y me dice, no, que se queda entrenando con la primera. Hijo de pucha, eso fue un impacto muy grande. Y entonces me pusieron a entrenar, estuve entrenando, seguía jugando el campeonato de promesas, quedamos campeones. Y en ese entonces era lo bonito porque jugábamos los preliminares de los partidos de primera división. Claro. Entonces, cuando jugábamos un clásico, en el segundo tiempo estaba lleno ya el estadio. Entonces, ya uno empezaba a empaparse de esa tensión, de esa situación de estar en un escenario de esos. Y tu sueño se aceleraba. Porque por supuesto, por supuesto. Estar aquí lo más rápido. Algo importante que no quiero dejar pasar es que hay un concepto que el ser humano, si lo tiene impregnado, le va a ayudar mucho, y es la adaptabilidad. Yo me adapté a la situación, a pesar de que yo era delantero, de que yo era goleador, de que había pasado toda mi vida en ese puesto. Cuando me fueron bajando y llegué a defensa central, yo me adapté a la situación. Porque tal vez mi posición en algún momento hubiera sido, no, yo soy delantero, yo quiero jugar de delantero y voy a seguir buscando mi oportunidad de delantero. Y no, yo me adapté a la situación y gracias a Dios y a don Jorge León hice un muy buen campeonato. Después de eso me prestaron un año en segunda división al Carmen de Alajuela y a Calle Flores, en la parte de la... ¿Qué era eso? Era una hexagonal final. Y después ya volví al primer equipo. Y tuve la dicha de que mi vuelta al primer equipo fue una pretemporada a Europa, cuando las organizaba don Iván Ras. Claro, entonces nosotros fuimos a Checoslovaquia, que todavía no estaba separada, fuimos a Austria y fuimos a Hungría. Y mi debut con Liga Deportiva Alajuelense fue en Austria. Imagínense qué lujo, qué lujo. Me acuerdo que ahí estaban los Carasucias ya, estaba Juan Carlos Arguedas, Alexander Víquez, Maximiliano Peinado, Paul Mayorga, Danilo Brenes, que en paz descanse, ¿quién más? Óscar Valverde. Claro. Me acuerdo que a esa pretemporada sí iba Peinado, que obviamente era de los favoritos de don Juan José Gámez, porque él apelaba por los Carasucias, pero iba lesionado. Y entonces a nosotros nos lo dijeron así. Don Juan José Gámez fue muy franco y directo, como usted me dice. Muchachos, ustedes van a ir a la pretemporada porque quedaron 3 campos, porque los seleccionados de Italia 90 iban también a una gira. Entonces quedaron 3 campos y nos llevaron a un muchacho, Mike Ramírez, lateral izquierdo, a Martín Montero, el hermano de Mauricio, le pegaba y el hijo de mi mamá, ¿verdad? Yo. Y entonces, don Juan José, antes de salir, nos dice, muchachos, ustedes van a ir, pero ustedes tienen que ayudar con la utilería, tienen que ayudarle a don Gato Álvarez, porque él iba de masajista y de utilero también, le ayudan en todo eso. Y nosotros, por supuesto, por ir a Europa, ¿qué hay que hacer? Y entonces íbamos entendidos de eso, pero como Peinado no se recuperó, el único central era yo. Y jugué los 6 partidos de titular. Y los jugué muy bien y ya vine prácticamente de titular al equipo. Así fue como empezó mi historia en el fútbol. Centrémonos un poquitito, Javier, en lo que podríamos decirle, para retomar otra vez ahorita, porque viene selección y todo lo demás,
cuando estuvimos en municipal, en selección. ¿Cuáles son, digamos, que los elementos para que una persona no desista y quiera cumplir sus objetivos y sus sueños? A veces algunas personas, por temor, no dan el paso. Otras, porque en un inicio no los toman en cuenta y se dan por vencidos. Y en esto, bien lo citaste, hay que estar siendo perseverante, humilde, porque son condiciones que a usted le van a forjar un futuro. Y cuando menos piensa, usted logra su objetivo. Yo creo que una de las premisas que siempre he tenido y que aprendí desde niño con el ejemplo de mi mamá fue ser muy disciplinado. Hay un japonés que nació en Colombia, Yokoi Kenji, que dice que tarde o temprano la disciplina sobrepasa a la inteligencia o al talento. Tarde o temprano la disciplina sobrepasa a el talento o a la inteligencia. Y yo soy fiel testigo de eso. Cuando yo llegué a hacer esas pruebas y cuando yo estuve en reservas y en la primera división, habían jugadores mejores que yo, con mejores condiciones, con mejor proyección, pero yo era más disciplinado. Yo llegaba primero, me iba de último, trabajaba lo que más me costaba y eso me deparó llegar y otros no llegaron y con muchas condiciones. Después, también es importante prepararse para cuando llegue la oportunidad. Porque algunos bendecidos en este mundo tienen 5, 6, 7, 10 oportunidades. La mayoría, el otro resto en el mundo, probablemente tienen solo una oportunidad en su vida. Una nada más. Y tienen que aprovecharla. Y hay que estar preparado. Es correcto. Y eso de desistir, totalmente de acuerdo. Yo, cuando me llegó esa oportunidad, ya yo estaba con 20 años. Con 20 años. Es más, José, era tardísimo. O sea, profe, yo debuté de 22 años. Cosa que no era normal. No era normal. Ni mucho menos ahora, ¿verdad? Que 17, 18 años ya están ahí tocando las puertas de la primera división. Entonces, yo fui perseverante, fui disciplinado, me enfoqué en que era mi sueño y que tenía que cumplirlo y que con eso, sobre todo con eso, iba a mejorar la calidad de vida de mi familia. Y lo he hecho, gracias a Dios. Con la bendición de Dios lo he hecho. Lo que en algún momento, las carencias que le dije al principio, de tener poco espacio, de yo, hasta el día antes de casarme, yo dormía con mi mamá. Y no era mamitis, era porque no había espacio. ¿Me entiende? Entonces, después pude darle la casita a mi mamá, que siempre alquiló y ahora tiene su casa propia. Entonces esas son cosas de que el fútbol es un medio que permite mejorar la vida de las personas, no solo la directamente de la persona que está ejerciendo la profesión, sino de su entorno, de su familia, de lo que está cerca. Entonces por eso yo el fútbol lo amo apasionadamente. He tenido momentos muy buenos, he tenido momentos muy difíciles, he pasado por donde asustan. Sigo teniendo la misma pasión. Usted ve la alegría que tengo yo, claro, de estar nuevamente en mi casa, en Liga Deportiva Alajuelense. He estado en varias etapas. Así que yo creo que esa parte de la disciplina y la perseverancia son fundamentales. Y no digamos solo en el fútbol, en la vida. Claro que sí. Ahora, cuando ya estás consolidándote, ¿cómo ejerces? Porque también la etapa como jugador en selección nacional, en Liga Deportiva Alajuelense, posteriormente como entrenador, pero vamos en la etapa de futbolista. El ser un líder es una condición muy delicada, porque hay líderes negativos y hay líderes positivos. Y eso en un camerino es terrible, terriblemente negativo y muy positivo si fuera de la otra circunstancia, porque a la hora de la realidad, Javier, lo más difícil es poner de acuerdo a 25 personas que estén sobre un mismo objetivo, sobre una misma meta y que todos tengan el pensamiento y la creencia en común de que hay que sacar los resultados. Usted me defiende a mí, el entrenador le dice al jugador
sintetizado, me defiende a mí adentro de la cancha con esfuerzo y ganando partidos. Yo lo defiendo a usted con mi conocimiento y mi sapiencia para tratar de ubicar los mejores sin que estén molestos o lo que sea. No te voy El liderazgo, sí. porque lo tuve, perdón Javier, y estoy haciendo énfasis en eso, porque te tuvimos en una etapa en selección nacional, te tuvimos en municipal como un líder que es y representa en un camerino algo muy, pero muy importante. No te voy a corregir, más te voy a dar mi pensamiento y mi opinión. No hay líderes negativos ni positivos. Hay líderes que usan ese liderazgo para algo negativo o para algo positivo. Correcto. ¿Por qué? Y hay eventos que lo marcan a uno. ¿Qué evento me marcó a mí? Sacar mis estudios antes de llegar al fútbol profesional fue fundamental, porque muchos se han visto en la disyuntiva de que si estudio o juego fútbol, tome la decisión, tiene que dejar los estudios porque ya tiene que entrenar, que para mí es una excusa, porque nos han demostrado, Evaristo Coronado, Ricardo Chacón, Eric Lonias, Álvaro Mesén, de que sí se puede estudiar y se puede estar en el fútbol. Entonces, eso me ayudó mucho y se lo voy a decir por qué. ¿Cómo me inserté yo inmediatamente en un grupo tan pesado como Fernando Sosa, que en paz descanse, Mauricio Montero, Álvaro Solano, Óscar Ramírez, ¿quién más estaba por ahí? Estaba Alejandro González, estaba Luis Raquel Ledesma, estaba Luis Quiroz, estaba, o sea, la crema innata. Claro. ¿Cómo llegué yo a insertarme y a ganarme un campo con ellos? Como yo estudié contabilidad y era muy bueno en los números, cuando en algún momento iban a negociar los premios con la junta directiva y ellos sabían de que yo era hábil con los números, me dijeron, Javier, venga, ayúdenos. Y como nos fue tan bien en la negociación de los premios, entonces ya ahí yo me gané un espacio. Ya el carajillo ese que iba llegando, que venía hasta amenazar al puesto de Mauricio y de Fernando, se ganó un lugar. Se ganó un lugar. Y ahí sí fue donde yo se me facilitó mucho la inserción en el grupo y lo posterior, que fue empaparme de lo de Mauricio, de lo de Fernando especialmente, porque eran de mi puesto y me decían, Javier, esto no se hace así, esto es así. Javier, cuando hacía un mal partido o algo, Javier, no, tiene que corregir. Y ellos fueron mis ángeles guardianes. Y eso yo lo agradezco mucho y después yo lo traspasé. Y eso fue una época, ¿por qué la época de los 90 fue tan provechosa para la Liga Deportiva Alajuelense? Porque se dio ese ciclo. Se dio eso. Cuando ya no estaba Fernando, ahí quedaba Mauricio. Cuando no estaba Mauricio, ya quedé yo. Cuando no estaba yo, ya quedó Luis Marín. Y así, y Luis Diego Arnáez. Claro. Así sucesivamente. Fuimos traspasando eso. Nosotros, yo me acuerdo cuando llegó Luis Marín, nosotros lo agarramos cuando venía de un buen campeonato con Carmelita. Venga, Luis, ya le veíamos dotes de que tenía liderazgo. La Gómez, cuando estaba también a préstamo en el Carmen, de la abuela. Exactamente. Entonces, siempre estaba aquella disyuntiva que si el líder nace o se hace. Para mí, pues, las dos son válidas. Claro. Las dos son válidas. Porque yo me acuerdo de que yo era un líder nato. ¿Por qué? Yo organizaba las mejengas y yo decía, ustedes para allá y yo para acá. Y vámonos. Entonces, ahí usted empieza a demostrar de que tiene convicción, que tiene convencimiento, de que no es imponerse, sino que esa parte desde niño uno la puede ir mejorando y después el líder se puede hacer, sí, por supuesto, sí, claro. Con ciertas características sí se puede perfilar a personas. Entonces yo creo que ahí facilitó mucho mi estancia y después ya lo que yo viví en Municipal, lo que viví en los Panamericanos en Mar del Plata, ya yo estaba consolidado, ya yo estaba hecho. Sí. Y entonces ahí es donde ese aporte va para los demás. Inclusive, Javier, recordás que cuando ya nosotros tuvimos un debate de 3 días, don Torillo Rojas, Juan Blanco, que era el entrenador, y este servidor. Inclusive vos te lesionaste. Sí, de la nariz. De la nariz, sí. Estabas lesionado. Me lesioné entonces, 20 días antes de viajar. Correcto. Sí. Y entonces el debate era, digamos, 2-1, y cuando sumábamos los 2-1, manifestábamos los que estábamos 2. No me diga cuál era el 1, ¿verdad? Porque me resiento. Condenado Juan. No. Yo sé. Digamos de que el liderazgo en ese momento era fundamental.
O sea, porque nosotros a la hora de establecer, jugábamos contra Brasil, teníamos que ir a Colombia, ese montón de situaciones que nosotros hacíamos y tenemos que hacer una proyección. Pero bueno, no hablemos de mí, estamos hablando de la selección, estamos hablando de Javier Delgado. En ese sentido, me parece importante lo que has manifestado sobre el liderazgo y estas cosas son fundamentales para que las personas, y el estudio obviamente, para que las personas puedan desarrollar desde muy pequeño ese elemento fundamental. El deporte te da eso, te da orden, disciplina. Vos has visto que yo soy, y tengo que decirlo así abiertamente, y me disculpo con los cientos de jugadores que han estado conmigo, pero es que uno trata de sacarles lo mejor hasta el último momento. Entonces, eso no lo van a entender. ¿Cuándo se empieza a forjar el hierro? Cuando se le da la máxima temperatura. Es correcto. Cuando se le da la máxima temperatura, ahí es donde se puede moldear. Antes no. Antes no. Y entonces yo digo, las personas no entienden que la oportunidad es una. Igual, podríamos hacer historias de uno que no viene el caso, pero son los elementos que uno dice, este momento no lo pueden dejar pasar. Pero bueno, vamos con una etapa que me interesa también para ir cerrando un poquitito ya el capítulo, porque tenés compromiso. Tu etapa como técnico, que ha sido muy exitosa, a mí me parece que yo, Javier, sinceramente, creí de verdad en aquel Cartaginés que iban a ser campeones. Sí, yo jamás, con un 3-1 que habían ganado en Cartago al Herediano, y jamás. El Cartago, después de 65, 70 años, no recuerdo cuánto era. 72 años. 72 años, yo dije, este es el milagro que se le va. Y jugando súper bien ese equipo. Sí. Hablo de esta etapa y esta situación, porque al igual podemos hablar mucho, pero digamos, ese momento para mí, yo digo, ¿por qué no se dio, Javier? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Hay múltiples situaciones, porque uno lo ha vivido, que uno no entiende, pero yo sinceramente te digo, Javier, y todavía yo, el día que lo entreviste se lo voy a preguntar exclusivamente, porque los cartagineses dirán lo mismo. Sí. Era una fiesta, era una algarabía. No en Cartago. Era a nivel país. ¿En nivel país? A nivel país. ¿A nivel país? Era a nivel país. Obviamente los heredianos apoyando a Heredia y el resto con Cartago. Totalmente. Correcto. Esa fue una etapa que guardo en mi corazón con un 95% de alegría y un 5% de amargura por no lograr el campeonato. Porque lo que yo viví ahí, yo lo he manifestado, no lo he vivido en ningún otro equipo. Porque fue una propuesta que hicimos en Cartaginés, nosotros lo agarramos en zona de descenso y lo llevamos hasta la final. Lo llevamos con un equipo que jugaba bonito, muy bonito. Los estadios se llenaban. Muy bueno. Para muchos fuimos los campeones morales, pero eso no existe en el fútbol. En el fútbol existe el resultado. ¿Por qué no sucedió? Es una buena pregunta que lo único que me queda de consuelo es que Dios tenía un propósito para que no fuéramos campeones. Y es muy difícil entender un propósito de esos. Sí. Que se ve negativo, ¿verdad? Pero por algo fue. Yo cuando estuve más seguro que nosotros íbamos a ser campeones, era cuando empatamos con 10 hombres en tiempos extra, en Heredia. Sí. Porque nosotros empezamos perdiendo 1-0, después nos metieron el 2-0, que ya eso igualaba a 3-3 el global, y en tiempos extra nos meten el 4-3. Correcto. Y nosotros empatamos con un gol de Lescano. Y digo yo, es que empatar con 10 hombres en tiempos extras es para algo. Y fuimos a los penales. Y siempre lo cuento porque esto no para marcar a alguien o para señalar a alguien, sino para entender que somos seres humanos y que las cosas se pueden dar. El único que no había fallado en toda la práctica de tanda de penales había sido Alvarado. No había fallado ni uno y a él le tocó fallar en esa tanda de penales. Entonces, son situaciones
que uno dice, qué amargo, pucha, tan cerca que estuvimos. Y no era más por uno, por el ego, sino era por la gente, porque yo vi que el partido anterior en Cartago, cuando termina el partido, la gente invade el terreno de juego. Se hincaban y decían Sí, claro. campeones, campeones, campeones. Ahí más bien nosotros tuvimos que parar esa euforia que no se traspasara a los jugadores. Y nosotros le dijimos a los jugadores, vámonos, vámonos aquí, vamos al camerino, aquí no hay nada que celebrar. Porque era, o sea, todo el mundo ya daba por hecho. Ahora, hay varias corrientes que la gente y uno puede tener de que fue un mal planteamiento. El arbitraje, de que no era el momento, de que iba a ser 10 años después, el sueño eso que le iban a lograr otras personas. El único, El que menos en se pensaba. común, el único denominador común entre una y otra historia es Paolo Jiménez. Paolo estuvo en eso el 2013 y quedó campeón en el 2022. ¿2022 Sí, fue? sí. Sí. Es el único testigo de lo que vivimos antes y después. Y esa final yo la viví, que fue contra la Alajuelense precisamente. Correcto. Yo la viví solo allá en Honduras, en San Pedro Sula. Yo la viví y lloré. Lloré porque entendía la alegría que estaba sintiendo la afición de Cartago después de tantos y tantos años y tantas amarguras y estar tan cerca y todo. Entonces, yo no me he amargado por eso, profe, no me he amargado, No. sino yo más bien lo recuerdo como una historia bonita. Yo cada vez que voy a Cartago la gente me recibe muy bien, es un cariño y un respeto recíproco, porque lo que empezó en una propuesta en el camerino de leer, de estudiar, de dar ponencias, que los castigos de algo que se perdía en la cancha, juegos, no era multas ni nada, sino que era exponer al día siguiente un tema que ellos quisieran. Esa parte se leyeron varios libros, fuimos a escuelas, colegios. Entonces, eso que nació en el camerino, después se pasó al estadio, después se pasó a Cartago y después se pasó a Costa Rica. Es correcto. Y entonces eso para mí es muy satisfactorio porque la gente lo recuerda, algunos con amargura, la mayoría con agradecimiento y es algo que no me tocó. En algún momento decían, ay, la estatua que le van a hacer a Javier cuando pase eso. Y ahí es donde está lo peligroso. Ahí es donde está lo peligroso también de idolatrarse, de endiosarse, ahí. de todo eso. Entonces, por eso le digo, yo trato de sacar algo positivo para seguir mi vida. Por algo pasó, por algo. Que alguien me lo explique, en su momento pues llegará la explicación de allá arriba. Correcto. Javier, ya para ir cerrando, consejos para esa persona que nos está observando, para que realmente, porque bien nos citas, el éxito en el 99.9, Javier, y te lo digo así en primera persona, y cambia a las personas. En el 99.9, ¿verdad? Le estoy diciendo. Cambia a las personas. Por supuesto. Ese 1% que no cambia, se agradece por siempre. Porque el comportamiento antes de ser exitoso, entre comillas, o cumplir objetivos, la vida es muy dura. Da vueltas y cuando menos te das cuenta... Es un boomerang. Eso es un boomerang. Y entonces... Lo que vos tirás... Correcto. Va a volver a vos. Entonces, tal vez un consejo para esas personas que quieran lograr un sueño y que puedan lograrlo de una persona que ha trascendido a nivel nacional e internacional y que nos ha representado dignamente, honestamente y de una forma extraordinaria en todos los ámbitos. Estudien, prepárense, sean disciplinados, sean confiables, cuiden a su familia, cuiden a las amistades, porque se van a dar cuenta que cuando las cosas van mal son los que siempre van a estar cerca. A veces hay amigos efímeros que en la bonanza y en la gloria te idolatran, te invitan a comer, te ponen alfombra roja y cuando pasan cosas negativas desaparecen. Entonces la familia siempre va a estar ahí, la familia siempre va a estar ahí.
Yo creo que uno tiene que prepararse siempre hasta que deje de existir en este mundo. Yo acabo de cumplir 56 años y estoy aprendiendo aquí en el CAR. Estoy aprendiendo. Y no me voy a cansar de aprender, no creo que todo lo sé. Jamás, jamás. Cuando usted entiende de que usted puede aprender de la persona más humilde, del que está barriendo el caño, del que está en una soda haciendo la comida, y no solo del gerente general, no solo del administrador, no solo del presidente, sino cuando usted tiene esa visión de que la persona que usted menos piensa le puede enseñar, pues yo creo que va a sumar mucho a su vida. Así que súmele valor, no solo a su vida, sino a la vida de las personas que tiene alrededor. Porque si usted le suma valor a ellos, su entorno va a ser mucho mejor. Javier, de verdad que ha sido un placer para mí, para todos nuestros seguidores, el estar acá en esta institución y en este CAR que es impresionante. Agradecido de verdad, Javier, y ojalá que sean muchas más. Con todo gusto, bienvenidos y que no sea la primera ni la última. Así va a ser. Ahí están para poder servirles. Muchísimas gracias.